Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. No ha podido ser. El Barça ha caído eliminado en Champions ante el Atlético de Madrid, pero lo ha tenido muy cerca, ¿eh? La realidad es que el equipo lo ha tenido más cerca de lo que seguramente podía parecer en un momento determinado a nivel previa, ¿no? Pero con honores. Lo más importante es que el equipo ha caído con honores, que puede estar orgulloso del trabajo realizado en esta eliminatoria ante el Atlético de Madrid y que evidentemente los detalles han penalizado de forma clara al Fútbol Club Barcelona, y seguramente en Europa, en eliminatorias a este máximo nivel, es donde se deciden, ¿no? Este tipo de fases, de eliminatorias, de encuentros. Los pequeños detalles marcan, y el Barça está claro que en los detalles ha perdido esta eliminatoria. Lo ha hecho con dos expulsiones, una de Cubarsí y Eric García, con dos jugadas manifiestas claras de gol del último hombre, y a partir de aquí, ha fallado mucho. La realidad es que no ha sabido convertir todo lo que ha generado, y en cambio el Atlético de Madrid ha sabido aguantar, resistir y ser letal de cara a puerta. Después podemos hablar de árbitros, evidentemente, durante años, pero yo creo que lo más importante es que hoy se cae otra vez más en Europa. Va otro año donde el Barça no va a ganar la Champions. Son 11 temporadas desde la Champions de Luis Enrique, con el tridente mágico, ¿no? Y el año del triplete, aquella victoria ante la Juventus donde jugaba Morata de delantero. Ha llovido mucho desde aquello. Evidentemente no queda nadie ya en la plantilla, más allá de Ter Stegen. Sí, creo que es el único, ¿no?, que queda de aquel equipo. Y evidentemente queda lejos, y las nuevas generaciones pues ni se acuerdan de aquello, o empieza a ser un recuerdo muy, muy lejano, ¿no? Es cierto que yo creo que los mimbres están ahí, y me gustaría empezar por esto, ¿no? El equipo es un equipo joven, es un equipo que tiene a jugadores muy jóvenes siendo muy importantes en este equipo. La máxima estrella tiene solo 18 años, se sale completamente del patrón, del guión, es algo completamente anormal a lo que hemos visto en nuestras vidas en cualquier otro equipo, en cualquier otro futbolista en la historia. Y eso es mucho decir, porque en este equipo ha nacido Leo Messi. Y eso son palabras mayores. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, sin ninguna duda. Pero a los 18 años no era capaz de hacer lo que hace a día de hoy Lamine Yamal, y de sostener a este equipo y de ser completamente decisivo. Lo hizo un poco más ya, un poquito más, aparte de los 20 seguramente. Fue su explosión definitiva en ese sentido a nivel de liderazgo. Antes ya, evidentemente, era importante en este equipo. Lamine está ya a este nivel con 18 años, pero sigue teniendo 18 años. Gavi es un jugador joven, Pedri es un jugador joven, Fermín es un jugador joven, Cubarsí es jovencísimo, Valde es joven, Gerard Martín es joven, es un equipo joven. Es un equipo joven que está madurando, que está creciendo, pero esto no nos tiene que escudar para no ver los problemas que tiene el equipo, y que esta eliminatoria ha reflejado de forma clara y evidente, que son los mismos problemas que el Barça, un Barça intermitente, y quiero reflejar esa palabra porque yo creo que es lo que mejor refleja, ¿no? Este Barça, y quiero que os quedéis con eso. Intermitencia, la intermitencia de un equipo que es incapaz, o por lo menos este año ha sido incapaz de asegurar, ¿no?, durante una buena racha de partidos importantes, durante los propios partidos, ese nivel que sí que tenía el año pasado, y que, pues bueno, en esta eliminatoria ha habido momentos de fútbol extraordinario. Podemos incluso estar de acuerdo en que el Barça ha sido superior al Atlético de Madrid en el global de la eliminatoria, en generar fútbol, en la generación de fútbol, en lo que es la puesta en escena, ¿no?, en el fútbol ofensivo, pero de forma parecida, aunque este Atlético es un poco diferente a aquel que pasó ya en las dos eliminatorias del Atlético que ganó en Champions, la última en 2016, al Barça. Aquellos Barças también fueron mejores, pero el Atlético, con más oficio, más veteranía y sabiendo interpretar los detalles mejor, o ganando el momento de los detalles en la eliminatoria, pues claramente en eso ha sido mejor que el Barça. Entonces, el Barça debe de aprender bastante. Ahora vamos a los detalles, pero en los detalles el equipo no ha sabido, la intermitencia en el juego, y a partir de ahí se explica
esta eliminatoria de Champions en martes. Y esto lo quiero decir que el otro día, cuando hice el podcast, se me fue la olla que decía todo el rato lo de miércoles. Muchos me lo habéis dicho y tenéis razón. Estaba grabando el otro día después del partido del Español y convencido que el partido era en miércoles, aunque sabía en mi interior que era el martes, pero yo pensando que estaba diciendo martes en forma de miércoles. Bueno, en fin, detalles de la vida. Yo creo que hay cosas a mejorar. El equipo hoy, vamos por el principio. El equipo ha salido con Joan García, Koundé, García, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Gavi. Para mí un acierto totalmente que Gavi haya sido titular, un acierto de Hansi Flick después de los minutos del otro día. Ha jugado 81 minutos buenísimos, buenísimos. Lamine en la derecha, Olmo media punta, Fermín izquierda. Para mí otro acierto que saliera Fermín en la izquierda con Olmo en la media punta y no Rashford. Y después un acierto total utilizar a Ferran, sobre todo para garantizar la presión, ¿no? Ferran ha hecho un partidazo y para mí ha sido uno de los errores de Flick sacarlo hoy en el minuto 68 para meter a Lewandowski. El equipo ha salido en trompa. El equipo ha salido a presionar arriba y a molestar al Atlético de Madrid de forma importante. Se ha comido al Atlético de Madrid en la primera media hora. El Atlético estaba completamente superado. En los primeros 2-3 minutos, Lamine ya ha tenido una clara que ha sacado Muso abajo. Y realmente el Barça ha salido como tenía que salir en un estadio tan complicado como el Metropolitano, que hoy ha vuelto, lo que os vengo diciendo siempre, a tirar mucho de este Atlético de Madrid, que tiene una oportunidad única para de nuevo plantarse en la final de la Champions League. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar. Nunca se había remontado un 0-2 en contra en Champions con... una vez, como os decía, en la eliminatoria United-PSG, pero con el sistema anterior del valor doble de los goles fuera de casa, por lo tanto, nunca con este nuevo sistema, prácticamente nunca, era muy difícil, pero el Barça creía. Es seguramente, de todos los Barças ganadores, el Barça más emocional que yo recuerdo. Es el que más refleja el estado de ánimo. La juventud tiene estas cosas, seguramente, ¿no? La juventud tiene que tienes ese mínimo... esa mínima calma que te dan los años del agotamiento y la madurez, ¿no? Los problemas, las desgracias, no, la experiencia, al fin y al cabo, ¿no? Que te hace ver las cosas quizá desde otro prisma, y yo creo que eso se traslada mucho al fútbol. Y este equipo, la juventud, son impetuosos, ¿no? Sueñan con mucha más facilidad con que soñarán a los 26 o 27 años. Y es normal, ¿eh? Es normal. Son niños, son adolescentes, muchos de ellos, ¿no? Y sueñan con mucha más facilidad. Y eso está bien, ¿no? Está bien que sea así. Y eso permite que el Barça hoy salga con un estado de ánimo tremendo, ¿no? Con una confianza impresionante en que lo van a conseguir, en hacer historia, y que de esa manera superen a un Atlético de Madrid que al principio pues estaba completamente acojonado. Dejadme decir esa palabra, ¿no? El gol de Lamine en el minuto 4, que es un gol ya al inicio, después de una presión que él mismo hace de fe sobre un jugador que sabíamos todos, porque lo conocemos en Barcelona, que era el punto débil del Atlético de Madrid, que es Clement Lenglet, jugador que a mí nunca me ha gustado, nada, ni cuando estaba en el Sevilla, y me parece un suicidio que el Atlético de Madrid juegue con él en el eje central de la defensa. Entiendo que no tenía más opciones hoy, pero vamos. Ese gol es la fe, se mete en el partido, el Barça genera. En el 24 llega el gol de Ferran Torres. Y la verdad es que esa primera media hora es impecable. ¿Qué pasa? Bueno, y aquí empezamos a analizar detalles, ¿no? Te pones 0-2, por lo tanto igualas la eliminatoria. A mí me ha venido mucho a la cabeza el partido ante el Inter de Milán del año pasado de semifinales, pero muchísimo. Me ha venido muchísimo a la cabeza, porque llevamos todo el año preguntándonos aquí, y evidentemente en el entorno Barça, si este equipo había aprendido a contemporizar, había aprendido a saber que está muy bien el riesgo, que es innegociable, la línea alta, la verticalidad, esa presión alta, ese fútbol suicida que tanto nos gusta y que hace que ver un partido del Barcelona sea precioso y que nos lo pasemos de maravilla, y que es espectacular, sin duda. Pero está claro, y todos coincidimos, o la mayoría coincidimos aquí, en que el año pasado faltó un poquito de defensa con el balón, contemporizar el fútbol, tener el partido en la cabeza y no ir en trompa. Eso no lo ha cambiado el Barça. Un año después, o casi un año después, estamos en el mismo punto. El equipo sigue siendo lo mismo en ese sentido, que no me parece mal porque su entrenador lo tiene claro, y en los momentos bajos y cuando ha recibido más críticas a lo largo de la temporada no ha cambiado absolutamente nada, y es un gran entrenador de fútbol, por supuesto que lo es. Pero está claro que el equipo, con esto y con este fútbol,
en los momentos decisivos, en los momentos clave, en eliminatorias europeas, el riesgo que asume es tan grande que yo creo que no le da. Por lo menos no le da con un Barça que ha bajado el pistón respecto a la capacidad de definir todo lo que genera ofensivamente. Y no le da con un Barça que tiene a Rafinha de manera intermitente a lo largo de la temporada, a De Jong, a Pedri, ¿no? Con los delanteros sin marcar, Ferran y Lewandowski los mismos goles que el año pasado. Entonces yo creo que en ese momento, en el 0-2, es donde para mí está la eliminatoria. En esa primera media hora donde igualas la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ahí ha sabido mantener la calma, no ponerse nervioso y buscar o esperar el error que ha llegado del Barcelona, y Lookman ha matado en el 31, poco después del gol de Ferran, y ha metido ese 1-2. El Barça ha seguido teniendo ocasiones, ha seguido teniendo ocasiones claras de partido, de gol, incluso con un gol de Ferran celebrado, anulado, por fuera de juego, claro, pero que después parece que hay una mano del Lenglet y por lo tanto era penalti. Después hablaremos de los arbitrajes. Pero yo me voy a centrar en ese momento. Creo que el Barça con 0-2 no ha sabido tener el partido del Inter en la cabeza. Es difícil, es muy difícil, soy consciente, ¿eh? Y es fácil decirlo desde aquí. Con la adrenalina del encuentro te está saliendo todo bien, eres un cañón, ¿no? Realmente es un chorro de fútbol espectacular. Ves las caras de los jugadores del Atlético de Madrid, están sufriendo. Lenormand y Lenglet, la pareja de franceses, están ahí que realmente no aguantan. Musso, grandísimo portero, aguantando al Atlético de Madrid y soportando la presión alta del Barcelona, que recupera en 3/4, pero ahí ese es un momento para mí clave del partido, y el equipo es donde tiene que trabajar. Para mí es donde tiene que trabajar, que llegará, ¿eh? No tengo la menor duda de que el equipo sabrá jugar mejor estos minutos y que el equipo mejorará con los años. Irá mejorando muchos futbolistas con los años, porque todo lo que vivimos el año pasado ante el Inter y esto de esta eliminatoria ante el Atlético es experiencia. No tengáis la menor duda. Es experiencia, experiencia, experiencia y experiencia que se va acumulando en la retina de estos futbolistas. Y ya en la segunda parte, el equipo ya no ha jugado igual. Lo que digo, ¿no? Ya ha sido el equipo más reconocible del Barça de esta temporada. Con alguna ocasión, generando fútbol, pero ya más precipitado, sin esa presión alta, compacta y ordenada. Ya cada uno presionaba un poco a su ritmo, que esto lo hemos visto bastante este año, ¿no? Y ha llegado los momentos de los cambios, que para mí, Flick hoy... entiendo lo que buscaba, que era meter al Lewandowski buscando el gol, el olfato, y me parece bien, pero creo que Ferran Torres hoy, asistencia y gol, y otro gol en fuera de juego, y otra jugada que ha tenido también en la primera parte, yo creo que hoy, por todo lo que estaba ofreciendo en la presión alta, atacando los espacios en las espaldas y sobre todo lo bien físicamente que se le veía, creo que lo debías de mantener. Mete a Lewandowski si quieres, mételo, combínalos, no sé, haz lo que sea, pero es evidente que los cambios, y Rashford tampoco ha mejorado el equipo, y entonces ha llegado la jugada clave, ¿no? Una jugada, pues, evidentemente decisiva, igual que lo fue la de Cubarsí. En el minuto ya, yo creo que ha sido, al final, yo creo que faltaban 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Yo creo 15 minutitos debían de faltar bien buenos para el final de la segunda parte. Sorloth ante el Barcelona, pedazo de delantero, jugador vital en un equipo que juega lo que juega el Atlético del Cholo Simeone. Pues bueno, el Barça, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión, porque Eric García se parece mucho a la jugada a Cubarsí, parece que no lo toca mínimamente, pero el delantero es mucho más hábil, igual que lo fue ante Cubarsí, para avanzarse, ¿no? Al defensa y provocar el contacto, y a partir de aquí pues es expulsión, aunque se ha revisado la jugada por parte del árbitro, era expulsión clara. Y yo hago una reflexión, no es casualidad. Uno, yo creo que hay dos aspectos claros a mejorar de cara al futuro. El primero, importante, muy importante, creo que esto se tiene que trabajar. O sea, tienes que trabajar si los delanteros son más hábiles que tú en este tipo de jugadas, a la que te vas a exponer mucho porque te buscan constantemente. ¿Por qué te buscan?
porque saben que asumes mucho riesgo. El Barça, yo creo que en el riesgo que asume está muy bien, pero depende mucho de la efectividad arriba. Si no lo tienes, te tienes que guardar un poquito más. Y este año el Barça no ha tenido la misma efectividad, por muchos goles que haya marcado, en los momentos clave. Porque muchos me habéis sacado los datos, me lo habéis hecho saber, que me habéis escuchado aquí en el podcast, etcétera, y estoy de acuerdo que los datos son realmente buenos a nivel goleador del Barça, a nivel números, pero en los momentos clave el Barça hay muchos partidos donde ha generado mucho y no ha definido. Entonces eso es un tema. Y si arriesgas tanto, te van a acabar matando. Y en este tipo de jugadas yo creo que los centrales hay que trabajarlo, ¿no? No es ninguna desgracia absoluta, pero no es casualidad que tanto Cubarsí como Eric García está claro que la orden por parte del Cholo Simeone para buscarlos en ese tipo de jugadas estaba clara, ¿no? ¿Koundé podría haber llegado y se ha equivocado el árbitro francés Clement Turpin? Sí, quizá podría haber llegado, sí. En ningún momento se ha contemplado que podría haber llegado. No es una jugada tan quizá clara como la de Cubarsí, no lo es. Pero es cierto que el Barça ahí ya no estaba cómodo y que Joan García ya había sacado una muy clara de Lenormand y que el equipo pues estaba sufriendo. Claramente estaba sufriendo y que había bajado los brazos. Físicamente el equipo en la segunda parte se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque el equipo físicamente este año llega justo a final de temporada, pero dos, cuando tú haces un esfuerzo de media hora para salir como ha salido, meterte 0-2 con esa presión alta, esto lo vas a pagar tarde o temprano. Y el equipo yo creo que ha tenido un bajón generalizado. No me parece nada alarmante ni nada que no hayamos visto a lo largo de la temporada. Y después el equipo pues lo ha intentado con oficio. Ha tenido una Lewandowski, otra muy clara de Araujo. O sea, el equipo ha luchado y muy bien ha luchado. Lamine ha hecho un partidazo. Al final estaba agotado también y muerto. Yo creo que el equipo ha luchado y al final, insisto, ha tenido ocasiones con uno menos. Con uno menos. Ha sabido resistir detrás, ha caído con honor. Ha caído, yo creo que no hay ni un culé que hoy no se pueda sentir orgulloso de su equipo. Ninguno. Ninguno, ¿eh? Porque, ostras, quizá hay detalles a mejorar, experiencia, saber jugar estos partidos, lo que estamos analizando, lo que queráis. Pero está clarísimo que el equipo ha sabido perfectamente que tenía que luchar hasta el final y se ha dejado la vida y el alma. Y esto ya es suficiente. Después son matices, fútbol, vamos a los detalles y vamos, ¿eh? Pero a veces, y no hace tanto de eso, que el Barça quedaba eliminado en Champions y en Europa League y no te daba la sensación de que el equipo se dejaba la vida como lo hace este Barça. Había esta compenetración total, ¿no? del equipo. Por lo tanto, orgullo, insisto, y saber competir con los pequeños detalles, clave. El tema de los contactos de los delanteros se tiene que trabajar, lo sabemos. Saber jugar los minutos clave y contemporizar y defender con balón cuando tienes una situación ventajosa a nivel futbolístico, clave, ya lo hemos dicho. Si está muy claro. Riesgo defensivo, quizá contemporizar un poquito más en momentos clave en eliminatorias también es un detalle. No creo que lo cambie, ¿eh? Eso yo creo que es evidente. Es una evidencia. O sea, Flick lo ha dicho 1000 veces, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho 1000 veces en rueda de prensa. La falta de acierto, bueno, este es otro tema. Porque al final yo puedo estar aquí media hora analizando, comparando un poco el Barça del año pasado respecto a este. El año pasado estuvo mucho más cerca para mí de meterse en la final de la Champions de lo que ha estado este año de meterse en semifinales de la Champions. Aquel Barça compitió mucho mejor, tenía mejor capacidad, ¿no? Para de la nada, aunque te concedía mucho ante el Inter, saber luchar, ir y tal. Este año se hacía, pero costaba 1 o 2 pasos más, ¿no? Pero la falta de acierto para mí es clave. O sea, yo creo que este es el principal problema que se tiene que analizar. Evidentemente puede tener que ver con jugadores como Rafinha que no han estado a lo largo de la temporada de una forma continua, con mucha intermitencia. Se puede hablar mucho de que falta un 9, de que hay que fichar a un 9. Los números de Ferran no son malos de cara a puerta en el cómputo global de la temporada y creo que sería interesante seguir aprovechándolos. Pero los de Lewandowski bajan un poco, bajan los números goleadores de Olmos, suben los de Lamine, pero la sensación general es que en los partidos clave has tenido muchas más oportunidades que no has sabido materializar y que la eficacia del equipo
ha bajado. Ha bajado y eso yo creo que es algo que hay que analizar muy bien. Y no todos los años será un rock and roll ofensivo como el que fue el año pasado, ni tendrás esa capacidad para colectivamente marcar ese número de goles. Insisto que a nivel de números no hay tanta diferencia, sino en los partidos clave. El Barça ha estado muy fallón y el Atlético de Madrid, que ya sabemos a lo que juega y que el Cholo se siente cómodo con esto y conecta con sus futbolistas de una forma tremenda a la heroica, ¿no? Pues es el ejemplo de un equipo más hecho, para mí con más fondo de armario que el Barça, con peor equipo, con 11 titular, perdón, que el del Barça, peor capacidad para generar fútbol y ofensividad, pero que en lo suyo es mejor que en lo suyo el Barça. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, respecto a la eficacia, ya tendremos tiempo de hablar, ya tendremos tiempo de reflexionar y ver qué puede hacer este Barça de cara al año que viene y cómo reforzarse. Porque Julián Álvarez, por decir algo, soluciona el problema de la eficacia inmediatamente. Pregunta que lanzo. Julián Álvarez, gran delantero, jugador que ha pasado por baches importantes, especialmente en la Liga, no tanto en Europa, donde ha brillado a alto nivel. El ejemplo, evidentemente, es la eliminatoria ante el Barça, con ese gol de falta. Gran futbolista, a mí siempre me ha gustado. Pedí su fichaje cuando salió del City, pedí su fichaje cuando estaba en River, pero es un delantero, bueno, que no sé si tiene las cifras que necesita el Barcelona, y dos, esa intermitencia que tiene me preocupa que en el Barça se agrave. ¿Tiene el Barça la capacidad para pagar lo que van a pedir por Julián Álvarez? ¿Hay otro delantero que mejore en ese sentido lo que tenemos a día de hoy en la delantera en Europa? Preguntas que lanzo, ¿eh? El Barça se tiene que mover ahí, eso es evidente. Es una evidencia clara. Hay que preguntarse qué hacer con Ferran, al que no se le ofrece de momento la renovación. Lewandowski yo creo que va a seguir, pero sí que es verdad que Lewandowski le está costando cada vez más. Le está costando cada vez más. Creo que el hecho de que el equipo haya quedado eliminado ahora puede cambiar lo que parecía decidido, y es que siguiera, ¿no? Por una cuestión muy básica, como ibas a querer tener a Lewandowski enchufado si no le ofrecías la renovación en estos 15 días de abril, ¿no? Difícil. Bueno, pues ahora ya la liga está sentenciada, no te juegas nada. La liga acabada 14 de abril, y en Europa el Barça fuera. Son cosas de la vida, la temporada acabará bien porque la liga es muy importante, ya sabéis que yo lo valoro mucho, y el Barça es un club de ligas y es un club que se construye desde la continuidad que te dan las ligas. Vamos a ver qué pasa mañana con el Madrid. Yo creo que va a quedar eliminado también, ¿eh? Pero sería surrealista. Pero ya lo hemos visto en otras ocasiones, que el Madrid pasara y que el Barça estuviera fuera. Hay que reflexionar sobre este tema de la falta de acierto. Hay que reflexionar porque el equipo está confeccionado para que los extremos te metan 20 goles por temporada, el mediapunta otros tantos y el delantero se salga a nivel goleador. Y que los interiores rematen muchísimo desde la frontal, que te lleguen de segunda línea. Este equipo está confeccionado por parte de su entrenador para que los partidos acaben 2-4, 2-3, 3-5 algunos, o sea, ese rock and roll. Con el riesgo que eso supone en el fútbol de hoy en día, ¿no? Donde en el fútbol de hoy en día esto lo vemos muy poco. Yo creo que el Bayern de Múnich y el Barça son los únicos equipos que asumen ese riesgo. Creo que el Barça claramente por delante. Y aunque lo ha tenido el Barça, pues nada, ha quedado eliminado. Esto así se traduce la historia. Yo entiendo el cabreo que deberéis llevar muchos, la pena. Yo creo que más que a cabreo hoy entre la afición del Barcelona me aventuro a avanzarme y a intuir lo que hay entre muchos de vosotros, que es que hay pena, ¿no? Pena, pero cabeza alta. Y que un poco, bueno, yo creo que a nadie sorprende que el equipo haya llegado a estas alturas viendo la temporada irregular de esta manera, ¿no? Nombres propios del partido de hoy. Como siempre hacemos, una vez aceptamos esta eliminación, y veremos dónde acaba. Dónde acaba el Atlético, me refiero, porque Arsenal, Sporting de Portugal, lo sabremos mañana. Bueno, en el caso de Joan García ha estado clave cuando tenía que ser clave. Es verdad que Lukman le ha marcado en el primer remate a portería, poco podría haber hecho, pero después ha salvado goles clave, o sea, bien.
Koundé a mí... Lookman lo ha destrozado. No ha sido nada exagerado, pero le ha generado muchos problemas. A mí es uno de los jugadores que yo tengo en interrogante. O sea, yo creo que hay que en este Barça el año que viene hay que tomar decisiones valientes. Valientes significa decir, oye, si tengo que vender a un futbolista bueno, importante en el 11 titular, ¿no? Pero me van a dar un dinero y voy a mejorar en otra área, en otra posición, la de delantero centro, la que sea, la de extremo, la que sea, lo que crea conveniente la dirección deportiva y el entrenador, ¿no? Sacrifico a un futbolista porque tengo un suplente que quizá no es lo mismo que ese titular, pero tiene potencialidad para serlo y quizás una posición que tiene alternativas, pues yo creo que es el año para ser valiente. Porque eso te puede dar hacer ese salto, ¿no?, que necesita la plantilla. Y yo creo que ahí todo apunta a Koundé. Koundé ha estado peor que el año pasado. Koundé es un jugador que para mí ha tocado techo. Y en un Barça donde todo fuera perfecto a nivel económico, donde hubiera capacidad para fichar, etcétera y tal, yo a Koundé me lo quedo y a luchar por la posición. Pero es un futbolista que dices, bueno, ahí Eric García te va a jugar y te va a jugar bien. Tienes a Spar, que es verdad que eso sí que sería mucho riesgo darle la posición directamente a él. Pero Cancelo parece que va a seguir y puede jugar también de lateral derecho, y Cancelo estaremos todos de acuerdo en que con Flick, lo vuelvo a decir, ha dado un salto. El Cancelo de esta segunda etapa ha entrado en el ecosistema Barça de una forma mucho más natural de lo que lo hizo en la etapa de Xavi Hernández. Y yo creo que esto es una gran noticia y un gran trabajo por parte del cuerpo técnico. Entonces yo creo que Koundé está ahí. Y yo creo que debe ser uno de esos jugadores a analizar. Eric García ha hecho un partidazo con balón, impecable, liderazgo total. Es verdad que, bueno, en esa jugada ha sido penalizado, ya la hemos analizado. Gerard Martín como corrector lo ha hecho muy bien, incluso colgando balones, sacando balones desde atrás, pero ha sido clave en el eje de la zaga. Yo Cancelo muy bien entre el equilibrio. Yo diría que Cancelo hoy es el partido más equilibrado defensa-ataque que le he visto nunca en el Barça. Y esto, bueno, es verdad que quizá no ha sido tan decisivo en ataque, pero en defensa ha sabido guardar espalda. Y la verdad es que me ha sorprendido, porque era uno de los temas que más me preocupaban, ¿no?, sinceramente. Pedri. Yo creo que hay que decirlo también. Pedri muy discreto. Muy discreto. Desde que ha vuelto de la lesión le está costando coger ritmo. La pausa, el espacio, el criterio en el centro del campo, de eso nadie duda, ¿eh? La capacidad de generación de fútbol, cómo pone balones por dentro, esto está claro, pero sabemos lo que es Pedri en su totalidad. Y canta mucho cuando no está en su máxima expresión. Y es cierto que hay que analizar también el tema físico y Pedri en los tramos finales de partido, porque volvemos a estar como, no como el año pasado, que el año pasado volaba, sino como hace 2 años. En el otro lado, quien me ha encantado es Gavi. Y me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Me ha gustado que lo pusiera, de titular, pero me ha sorprendido, tengo que decirlo así. Me ha sorprendido mucho que después de una lesión tan larga haya podido jugar en la base, ¿no?, al lado de Pedri. Porque una cosa es jugar en la media punta o como falso extremo izquierdo como el otro día, donde tienes quizá menos distancia, ¿no?, a recorrer y por lo tanto quizá menos desgaste en ese sentido. Pero hoy ahí ha hecho una pareja de baile con Griezmann maravillosa. Creo que en las ayudas ha sido auténticamente vital, ha mantenido al equipo y técnicamente, como siempre os digo y no me canso de repetirlo, es un futbolista mucho mejor de lo que todo el mundo cree. Escuela Barça, ha tenido una ocasión clarísima en un córner también, justo después de marcar el segundo. Y la verdad es que ha demostrado que ha mejorado. Yo creo que tácticamente. No sé si durante este tiempo, entiendo que sí, ¿no?, la madurez del futbolista, el crecimiento también del futbolista, pues está ahí, pero ha mejorado, lo veo más sereno en el entendimiento del juego. Gavi tiene 21 años, lo digo porque lleva tanto tiempo en el Barça que hay quien piense que tendrá 24 o 25 años. No, tiene 21. O sea, sigue siendo un jugador muy joven. Gran noticia. Su retorno y su partido hoy, insisto, y físicamente muy bien. Olmo ha estado muy bien. Lamine ha estado mágico. El inicio del partido ya hemos dicho que ha sido impresionante. Yo no he visto a nadie con 17 y 18 años
en 2 eliminatorias de lo que es Champions, en 2 eliminatorias de Champions, con esta edad, hacer lo que ha hecho Lamine. Yo no lo he visto, nunca, a esta edad. La capacidad de driblar, de meterse el partido en el encuentro en el bolsillo, de ser completamente decisivo, letal, generar. Bueno, yo creo que en el Mundial, sinceramente, se va a salir. Hemos hablado del gran partido de Ferran Torres, de Fermín, que ha estado intenso, incluso se ha llevado, ahora hablaremos de las jugadas arbitrales, una buena leche de Muso. Bueno, en definitiva, más o menos, me ha gustado mucho Araujo cuando ha salido al final ahí de Palomero a rascar balones, ha tenido un par, qué pena esa, que no la pica abajo, porque si la pica abajo, Muso no la atrapa. Tema arbitral, y con esto nos iremos despidiendo. A ver, ya sabéis que lo dejo para el final porque creo que el Barça no está fuera por los árbitros. Creo que el Barça hay que hacer una evaluación global de esta eliminatoria y volverá con honores. Ahora, eso no implica que, evidentemente, arbitralmente hay jugadas que han acabado siendo importantes, ¿no?, en esta eliminatoria. El tema de Pubil, ¿no?, de Pubil en la ida con las manos y esa jugada con Muso. Y después, hoy, yo me he apuntado 3 jugadas claras, ¿no? La primera es la de Muso con Fermín elevando el pie y reventándole, no sé qué ha sido ahí, yo creo que le ha dado en la nariz, ¿no? Y además que después el pobre impacta otra vez contra el suelo y yo creo que se remata ya el impacto de Muso. Claro, no hay intencionalidad, he leído por ahí. Yo creo que no hay intencionalidad, pero según lo que estamos viendo en el fútbol actual, es que claro, es que es de locos esto. El tema está tan mal y tan grave que es penalti. Es que, porque tampoco hay mucha intencionalidad en pisotones hoy en día y se pitan y se sancionan, ¿no? Pues entonces es una jugada donde es interpretable o no la intencionalidad, igual que tantos pisotones que hemos visto donde el Barça también ha salido penalizado, ¿no?, en algunas ocasiones. Es que claro, entonces, por lo tanto, se podría haber pitado tranquilamente. El VAR no avisa, no se dice nada, vale. Hay un penalti a Olmo después de un regate que para mí es un contacto, no es un contacto clarísimo, no es un penalti clarísimo bajo mi punto de vista, pero sí que es cierto que si el criterio es que el mínimo contacto con lo de Eric García, entiendo que es una jugada diferente y que es una jugada claramente manifiesta de gol, ¿no? Pero bueno, se puede pitar. Hemos visto pitar penaltis también por menos. Pero como siempre, esto ya es criterio. Criterio de cada partido, del criterio que quiere imponer el árbitro en cada jugada, etc. Y después, para mí, esta es la más clara. Yo ya sé que voy en contra de seguramente la mayoría, pero para mí es la del gol de Ferran anulado por fuera de juego, que es fuera de juego, pero es la mano del Lenglet. Es que eso sí que son manos para mí. Eso sí que son manos. Que lo ha revisado el árbitro. Yo creo que estaban revisando eso. El fuera de juego yo creo que era tan claro en el gol de Ferran que igualaba la eliminatoria 1-3 en el resultado del partido. Pero para mí esa es la más clara. Y me dejaré alguna. Bueno, está claro que a nivel arbitral no se ha sabido pitar a la altura de la eliminatoria ni a la altura de lo que propone el FC Barcelona. Ni en la ida ni en la vuelta. Los dos árbitros, el de la ida peor, no han estado a la altura de todo lo que genera este Barça, que por su generación ofensiva, evidentemente, se va a ver expuesto mucho más que otros equipos a que le piten posibles penaltis, etcétera, ¿no? Los datos están ahí. Al Barça hace mucho tiempo que no le pitan un penalti a favor en Europa en eliminatoria. Son detalles que evidentemente pues también suman negativamente, ¿no? Sin entrar en conspiraciones, analizando los hechos simples de futbolísticamente hablando de lo que ha pasado con el tema arbitral en esta eliminatoria. Pero también os digo una cosa y añado, el Barça tiene que ser un poco más pícaro. El Barça tiene que aprender, este Barça de Hansi Flick tan joven, con buena alma, ¿no? Porque hay muy buen rollo y muy buena alma en este equipo, tiene que aprender a ser más pícaro. No puede ser que haya jugadas donde el Atlético, por mucho menos, el Cholo Simeone está ya en el centro del campo y el árbitro tiene a 4 o 5 jugadores encima del árbitro
presionando y comiéndoselo para condicionar en jugadas, que eso condiciona, y más a este nivel, con un Metropolitano lleno, que es un estadio que se hace escuchar, y otra vez lo vuelvo a decir, que se está convirtiendo en un fortín europeo, y el Barça, en jugadas X, no ves a nadie protestar. Y a Flick, yo no te digo que tenga que ser Flick, pero el encargado de la fuente, no sé, el que sea, que lo digo de la fuente porque el entrenador de porteros, porque siempre salen todas, pero el que sea tiene que salir y morir a presionar al arbitraje, al cuarto árbitro. Guardiola es especialista en hablar con el árbitro a través del micro del cuarto árbitro. Lo hemos visto muchas veces, como le habla al cuarto, se le acerca incluso a la cara, ¿no? Para que el árbitro lo oiga, porque es consciente. Guardiola lo sabía hacer y lo sigue sabiendo hacer todo esto. Hay que hacerlo. Esto es la élite. Los detalles juegan un papel clave. Igual que hablamos de detalles futbolísticos, hay que saber. Esto es un juego de listos, de murris. Es un juego de despabilados. No es un juego de. No es el juego ni el deporte más noble que haya. Esto no es ciclismo. Vuelve a aparecer el ciclismo, mi gran pasión, ya lo sabéis. Pero el ciclismo también tiene sus cosas, pero esto no va de piernas, de nobleza, de esfuerzo, no. Esto va de saber jugar con las normas que hay, y las normas que hay implican también a un colegiado cada vez con la máquina tomando más decisiones, pero de momento aún con mucha toma de decisión, ¿no? Respecto a aspectos clave y en momentos decisivos. Entonces hay que saber jugar con ello. En fin. Bueno, vamos a ver qué pasa en Champions. El PSG ha arrasado al Liverpool. 2-0 le ha ganado. Para mí el PSG, al nivel que llega un año más, otro equipo de Luis Enrique que llega a este tramo volando, es el gran favorito a ganar la Champions, por lo que yo estoy viendo. Creo que ni Bayern... Bueno, Bayern quizá un poquito más, ¿no? Pero Madrid, es que claro, es que no, lo digo con la boca pequeña, pero yo veo al Madrid y digo, ¿cómo va a eliminar al Bayern? Pero bueno, ya lo hemos visto antes. Quizá era un Madrid superior a este, ¿no? Y si pasara, ¿cómo va a eliminar al Paris Saint-Germain? Es que se me antoja imposible, ¿no? De que sea así. Y después el Atlético de Madrid, que creo que está en una gran oportunidad para ganar la Champions, más viendo como el Arsenal, que mañana juega ante el Sporting de Portugal, está llegando flojito al tramo final de temporada. Son dos equipos que se parecen, ¿eh? Ahora que lo digo en voz alta, Atlético de Madrid y Arsenal, equipos que les cuesta ganar, equipos que en los momentos finales, ¡pam!, ¿no? Fallan ahí, pero bueno, el Atlético está claro que está haciendo una temporada especial y que tiene un camino importante para plantarse en esa final de la Champions. Veremos si lo consigue. En definitiva, que ahora estaremos unos días sin fútbol, porque el sábado es la final de la Copa del Rey, que se la juega el Barça, y a partir de aquí ya nos vamos al próximo partido, que es el miércoles 22 en casa, 9:30, Liga Jornada Intersemanal, 9:30, Barça-Celta, 22 de abril, Barça-Celta, 9:30. Buen partido de fútbol, ante un equipo que también está ahí con esperanzas en Europa, vamos a ver, pero con un Barça que, como digo, en la Liga solamente tiene que hacer lo que mejor sabe hacer con los partidos en casa y no complicarse absolutamente nada y rematar lo que ya está sentenciado. No ha podido ser hoy, pero, insisto, honores, mucha reflexión. El año que viene estoy convencido que el Barça va a volver más fuerte y a competir por esta UEFA Champions League. Un abrazo para todos. Cuidaros mucho.